Si puede hacer nota, hermanos, hagan nota. Voy a invitar que abra su Biblia en esta noche, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículo 6 nada más. Si usted nota, voy despacio. Quizás haya personas cuando me escuchan enseñar, habrá personas, algunos que tienen que decir: ¿por qué no lo hacen más rapidito? ¿Por qué no lo lleva un poquito más rápido? En lugar de enseñar únicamente un versículo, pueden enseñar 6, 10 versículos. Sí lo pueden enseñar, pero sería un repaso nada más. Y cada quien enseña diferente, ¿eh? ¿Lo tenemos? Filipenses 2:6 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Oramos. Padre, gracias en esta noche. Adoramos y bendecimos tu nombre. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas, el poder venir, Señor mío, a un servicio de oración y estudio bíblico. Es un privilegio para nosotros, Padre, porque podemos venir a contarte, Señor, todas nuestras necesidades, toda aquella aflicción, Señor, que traemos en nuestras vidas. Necesidades, Señor, que hay en el hogar, necesidades físicas, necesidades espirituales, entre ellas también necesidades económicas, Padre. Y hoy te pido, Padre amado, que tú seas, Señor, obrando y que tú sustentes nuestras vidas según la necesidad de cada uno. Ahora vamos a entrar en la palabra, Padre, y te pido que en este estudio bíblico, que podamos cada día, Señor, entrar a ese conocimiento, Padre, de la palabra tuya, Señor, para que nada ni nadie nos pueda mover, Señor, de lo que hemos creído. Por lo tanto, te pido, Señor, esa gracia nuevamente, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga. Continuamos esta noche con la parte número 2, el modelo de la humildad. Quiero dar un consejo esta noche antes de entrar al estudio bíblico. Todos los que participan en las áreas el área de bienvenida, el área de afuera, el estacionamiento, les voy a pedir que no tienen que quedarse todos los de bienvenida en el mismo lugar, sino que se dejen únicamente una persona en el área de bienvenida y que los demás pasen a escuchar la palabra del Señor. Lo mismo afuera, a los de estacionamiento, una persona nada más en el estacionamiento, las demás personas adentro. ¿Cuál es el propósito? De que escuche la palabra de Dios. Porque, hermanos, únicamente si venimos y no ponemos atención a la palabra, tenemos problema. Aunque estemos, quizás digamos, estamos sirviendo en la iglesia, sí, podamos estar sirviendo, pero si no tenemos palabra en nuestras vidas y no le ponemos atención, vamos a tener problemas en el futuro. La palabra es muy importante. Así que entramos con este tema, hermanos. El Cristo es el modelo de la humildad. Ahora, no olvide de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que es Cristo, lo que tuvo que dejar para venir a hacerse hombre, y con un propósito de que el grande amor que nos tiene el Señor a nosotros los seres humanos, a pesar de lo que somos, no porque merezcamos nosotros, hermanos, el ser rescatados, no, sino porque su grande amor, hermanos, su misericordia del Señor, Él dejó todo lo que Él era allá para venir a hacerse hombre en este mundo. Y no únicamente esto, sino con un propósito también: evangelizar, llevar el evangelio, hermanos, a la humanidad, dar a conocer, hermanos, la manera de salvarse el hombre a través de la palabra, y luego morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el propósito del Señor es grande. Entonces, cuando hablamos del modelo de la humildad, es importante, hermanos, porque ahí nos enseña también cómo debemos de ser nosotros. Y he estado meditando, hermanos, sobre el punto de, como cristianos, también nosotros debemos hacer un ejemplo, hermanos, en medio de un mundo, en medio de las tinieblas, de que la gente que no conoce a Cristo y que lo vea usted, que tiene a Cristo en su corazón, puede decir: yo necesito lo que Él tiene o lo que ella tiene. Pero el comportamiento es muy importante, hermanos, en nuestras vidas. Dar un comportamiento, hermanos, de gente cristiana que amemos a Dios. Porque voy a mencionar algo, de que pueda ser que seamos personas, que aquí seamos una persona y afuera somos otras. De que afuera, por decirlo así, tengamos un comportamiento distinto, en la iglesia es otro y en la casa es otro. Y puedo hacer la pregunta: entonces, lo que estamos haciendo es confundir a la gente, y a uno de los propios nuestros de la casa, los que viven con nosotros,
Porque si somos muy amables con gente aquí adentro de la iglesia y allá afuera o allá en la casa nos comportamos muy distinto, hay problemas nosotros. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? Dejemos que la palabra del Señor penetre en nuestras vidas, entre a nuestro corazón y cambie nuestro diario vivir. Amén. Y esto va para todos, no crea usted que únicamente es para los oyentes, es también para los que predicamos la palabra. Mayormente los que predicamos la palabra debemos de ponerla por obra, hermanos. Debemos de predicar también lo que vivimos. Amén. Así que no se preocupe, usted no predica, pero yo sí predico. Y yo debo de poner por obra lo que yo predico también. Amén. Ahora, déjeme mencionar esto, hermanos, de que no hay otro pasaje de parte de Pablo que sea más sublime de lo que está hablando aquí en esta porción bíblica en cuanto a la persona de Cristo. Y le voy a mencionar por qué. Porque aquí, hermanos, habla sobre la majestad de Cristo y la humildad de Cristo. O sea, las dos cosas se colocan en fuertes contrastes. Nos enseña realmente quién es Cristo y hasta dónde bajó Cristo. Y todo por, hermano, salvarnos a nosotros. Ahora, aquí toca con un extremo lo que viene siendo la misma gloria, hermanos, de Dios, y con el otro la vergonzosa cruz de Jesús, donde Él murió. Dos cosas muy distintas que nos enseña aquí el apóstol Pablo, lo que es la gloria del Señor y lo que es también la cruz de Cristo. Dos cosas muy importantes. Por eso menciono que esto es algo muy sublime, hablando Pablo sobre la persona de Cristo. Claro, cada pasaje bíblico nos enseña cosas distintas de parte del Señor, pero aquí es algo muy importante para nosotros. Y puedo mencionarlo así, es algo crítico, hermanos, puesto que tiene su significado. Y si puede apuntarlo, apúntelo. Primero, que Jesucristo, oiga bien esto, que Jesucristo no era como Dios. Él es Dios. Pero quiero mencionarle algo, no se vaya a confundir, porque hay personas que se confunden cuando hablamos de este tema y creen que es únicamente uno y es todo. Pero es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No vayamos a confundir en esta área. Estamos hablando de la persona de Cristo. Cristo también es Dios. Amén. A mucha gente no le cabe esto en su corazón, pero lo es. Le quepa o no le quepa, de todas maneras Él es Dios. Número dos, que Jesucristo no logró simplemente, hermanos, un alto nivel de justicia cuando estuvo en la tierra. Él era la personificación misma de la justicia, Cristo. Note los puntos muy interesantes respecto a Jesucristo. Por eso, hermanos, el pueblo judío no lo podía entender. A ellos no les cabía en su corazón cuando Él les decía que Él era hijo de Dios y que Él era Dios. Y que prácticamente, hermanos, esta fue una de las razones por la cual los judíos lo crucificaron, porque se decía que era hijo de Dios. A ellos no les cabía en su corazón tal cosa. Ellos no podían entender todo esto. Ahora, voy a hablar sobre el punto primero. Cristo es de la misma naturaleza que Dios. Versículo 6 dice la palabra: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí hay tres puntos claves en este versículo bíblico y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Tres puntos muy importantes que demuestran que Jesucristo es Dios. Y lo vuelvo a mencionar. Tres puntos muy importantes que demuestran que Jesucristo es Dios. Primero, Jesucristo es del ser de Dios. Dice la porción bíblica: no consideró el ser igual a Dios. Ahora, no es algo que Pablo lo esté poniendo únicamente por ponerlo, sino que mismo Cristo dijo en su palabra, y el pueblo del Señor, los apóstoles reconocieron de que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, la palabra ser aquí en el griego tiene un significado que viene siendo existencia. Ahora, esta palabra viene siendo lo que es una persona por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Vamos a hablar sobre su existencia eterna.
porque Él es eterno. Él es eterno. O sea que la existencia de Jesucristo, hermanos, no comenzó en Belén. No comenzó en aquel pesebre. No, Él ya era. Aún desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya era. Ya era. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, de que Él era antes de la creación, y lo vuelvo a mencionar, Cristo es eterno. Por esto Cristo tiene poder para hacer cambios en la vida del ser humano. Cuando la persona abre su corazón para que Cristo entre a su vida, hay cambios en la vida de la persona. Para Cristo no se le dificulta hacerle cambios al ser humano. Él es el que nos transforma. Él es el que nos redime. Él es el que nos perdona. La sangre de Cristo, hermanos, fue derramada para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados, hermano. Él es el que limpia, hermanos, nuestro ser. Vayamos a lo que dice Juan capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Sabe usted que hay un tipo de doctrina o personas que no admiten, no creen de que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Aquí Cristo está diciéndole, hablando al Padre, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera, y le está hablando al Padre, donde dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Amén. Entonces, Jesucristo es la esencia misma de una persona. Cristo es una persona. Así que lo que es una persona es parte, hermanos, de la persona que no puede cambiar. No puede cambiar. Yo quiero que observe este detalle. Y es muy interesante lo que vamos a hablar en esta noche respecto a que la persona, hablando de la persona de Cristo no puede cambiar. Es lo que una persona es y todo lo que es. Yo sé que usted puede meditar y quizás diga: nosotros como humanos, ¿por qué cambiamos? Nosotros tenemos tendencias a cambiar día con día. Hoy somos de una manera, mañana ya somos de otra. Pero es que somos los seres humanos. Hoy pensamos de una forma, mañana decimos no, siempre no. Usted hace una promesa hoy, ya mañana dice no, siempre no, me equivoqué. Estaba pensando en voz alta. Hay personas que puedan hacerle una promesa, quizás, hermano, a la familia, una promesa al esposo o a la esposa, y al día siguiente sus actitudes son distintas y dice: bueno, ¿qué te pasó? Pensé diferente. ¿Cuál es la razón? Que cambiamos, tenemos una tendencia de cambiar. Continúo. Jesucristo y Dios, hermanos, son de una misma sustancia. Es Dios. Ahora, su existencia eterna implica identidad con Dios. Esto implica identidad con Dios. Ahora, esta viene siendo una verdadera, esta es una verdad, ¿cómo le puede decir? Sumamente muy gloriosa, porque significa que Jesucristo es Dios. Es el mismo ser de Dios. Y vuelvo a reiterar, pero no se confunda, es Dios Hijo y hay Dios Padre. ¿Me explico? ¿Está claro? Para que cuando va a salir de aquí no va a decir: estoy confundido entonces. No, estamos hablando de Jesucristo Hijo. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Sabe usted que hay doctrinas que esta porción bíblica no aparece en sus Biblias? Porque no creen en Jesús. No creen que Jesús es Dios. Y la palabra ahí está muy, muy clara. Usted quizás cuando llegue a conversar con ese tipo de personas le va a decir usted: bueno, en tal parte de la Biblia dice así. Ellos van a decir: mi Biblia no está. Porque ellos han hecho cambios en su Biblia para poder adaptarlo a su tipo de religión. Pero hay del que le quite porciones bíblicas a la Biblia, porque aún el nombre de esa persona será quitado del libro de la vida. Esto es lo que la palabra de Dios dice.
Y hay mucha gente que no toma en cuenta esto. Usted sabe que hoy en día, hermanos, inclusive no hace mucho una nueva, por decirlo, una doctrina que sacó su nueva Biblia, la hizo diferente para poder adaptar a la gente que se está congregando. Y le digo una cosa, no es que la palabra la adaptemos a la gente, sino que la gente lo que tiene que hacer es adaptarse a la palabra. Este es el problema hoy en día, hermanos, de que mucha gente quiere adaptar la palabra, más bien quiere hacer que la palabra se adapte al estilo de vida que lleva cada persona. Y no, hermano, así no funciona. Y voy a mencionarlo de esta manera sin temor ninguno. Este es un evangelio falso. En cambio, cuando usted se adapta a lo que dice la Biblia, este es el evangelio verdadero. De que usted se adapta a lo que Dios dice, este viene siendo una persona que en realidad cree en Dios. Amén. Así que, hermanos, allá también en lo que viene siendo en Juan capítulo 10 versículo 30 dice la palabra: yo y el Padre uno somos. Por eso volvemos a mencionar que los tres concuerdan en una sola persona. Amén. Así que su existencia eterna implica también igualdad con Dios. Oye, hermano, Jesucristo es poderoso, hermanos. Jesucristo no es un ser que está colgado en un cuadro o puesto en una medalla, hermanos, de oro, que como hoy en día mucha gente acostumbra a cargar allí aquel crucifijo también, creyendo, hermano, que es el que tiene poder. No, hermano, el que tiene poder es el que murió en la cruz del Calvario. Al que crucificaron en el Calvario es el que tiene el poder. Hay gente cristiana, hermanos, que no ha quitado ese problema, puedo decirlo de esta manera, no ha quitado de su vida ese estilo que está llevando de cargar en su vida un amuleto, una medalla, algo como identificándose supuestamente, entre comillas, como cristiano, que ama a Cristo. No lo necesita aquello, lo que necesita es a Cristo en el corazón, hermano. Porque puede encontrarse una persona por ahí vaga que le guste el oro, hasta lo va a ahorcar para quitarle aquella cadena que trae colgando. Veamos lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice la palabra. Ahora quiero volver a reiterar, mencioné su existencia eterna implica igualdad con Dios. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Jesús. Jesús es soberano. Cuando hablamos de una persona soberana, la persona soberana es soberano porque es Dios. Juan 5:18 dice la palabra: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Este es el problema de los judíos, que no pudieron entender, comprender a Jesús. Pero había un propósito de parte de Dios ahí: abrir la puerta para que usted y yo viniésemos a ser salvos, cegarles a ellos en esa área, hermanos, para llamarlos, ponerlos como celosos, en pocas palabras, porque Dios iba a dirigir a otro pueblo que no era su pueblo. Y gracias a Dios, porque ahí entramos nosotros. Punto número 2: Jesucristo es en forma de Dios. El versículo ahí enseguida, las partes del mismo versículo 6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios. La palabra forma, esta palabra es morfe en el griego, que significa el ser permanente y constante de una persona. Es la propia esencia de la persona o de una persona, es parte de lo que nunca cambia. El ser inmutable, Jesucristo, nunca cambia. ¿Me explico? Ahora, ¿qué dice Marcos 16:12? Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo.
¿Cómo se apareció? Algo que ellos no lo conocían de esa manera, el ser divino. ¿Me explico? Ahora, hay un comentarista que menciona que hay otra palabra en griego que se traduce como forma de diferente manera, que es Shema. Esta viene siendo en contraposición de lo que acabo de mencionar. Significa la forma efímera, la que cambia, la que se acaba, el exterior de una persona que siempre está cambiando. Un ejemplo de ello: ¿quién de ustedes tiene fotos cuando eran pequeños? Ahora vea las fotos y saque una foto reciente y póngala junto a ver. Hay un cambio. ¿Qué pasó? Dejó de ser niño, ahora es un adulto. Luego pasan los años y deja de ser una persona de 25 a 30, entra a los 60, a los 70, a los 80, y hay otro cambio. Hay cambios en el ser humano, nos vamos deteriorando. Esta es la forma efímera de lo que habla la palabra, esa palabra, la forma, lo que menciona la otra palabra en griego, que viene siendo Shema. Ahora, por ejemplo, un hombre siempre cambia, y esta es la palabra Shema, que podemos decir la forma que cambia en su apariencia por edad o por moda. Pero hay un punto que le voy a mencionar. Aunque hoy se está abriendo el punto, hermano, que deje que los niños tomen decisión de lo que ellos van a hacer. No, hermano, esto es una gran mentira. Porque voy a mencionar algo que nunca cambia tampoco en el ser humano. Es si la persona es masculino hasta que se muera. Si es femenina hasta que se muera. Aunque le hagan cambios, es femenina. El hombre es masculino. Aunque le hagan cambios en el exterior, en el interior esa persona sigue siendo la misma. ¿Me explico? Es lamentable como está el mundo hoy en día. Es triste esta situación. Pero bueno, dejamos eso aparte. Así que cuando hablamos de esa palabra Shema, cuando hablamos de la persona interna, que viene siendo, por ejemplo, lo masculino de la persona, o masculinidad de la persona, nunca deja de ser, nunca cambia, jamás. Es jamás. Amén. Ahora, aquí hay algo muy glorioso, de que Jesús es de la misma esencia y ser e imagen de Dios. Colosenses 1:15. Ahora, ¿por qué llegamos a este estudio? Para poder comprender el punto de la palabra humildad, hasta dónde tuvo que llegar Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Hasta allá llegó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocer la salvación del alma. No había otra forma. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aunque mucha gente llega al punto de quiere decir, ok, entonces Él fue el primero que hicieron. No, Él sigue siendo Dios. Ahora veamos esto. Él es divino, Él es inmutable, Él no cambia. Él es Dios también, Él es Dios mismo, Él es eterno. Notemos estos puntos interesantes en nuestras vidas como cristianos que somos. El saber el por qué usted y yo somos cristianos fue porque, hermano, Cristo, siendo Dios, dejó toda su gloria, descendió a la tierra, se hizo hombre, para que después de eso lo colgaran en el Calvario, muriera en sacrificio por los seres humanos, para que usted y yo fuésemos salvos y perdonados nuestros pecados, hermano. Digo, esto no es grandioso, esto es glorioso para nosotros, hermano. De que el Dios eterno, hermano, permitió tal cosa para poder acercar a la humanidad hacia Dios. Por esto voy a mencionar esta cosa, este punto. Es muy importante que usted y yo vivamos, hermanos, una vida cristiana que honre y glorifique el nombre de Jesucristo. Cuando usted se dice cristiano, hermano, usted tiene que dejar todas las malas costumbres de vivir, hermano, dando un buen ejemplo como cristiano que es.
Si Cristo dejó toda su gloria, hermano, para venir a la tierra, hacerse hombre, para salvarnos a nosotros, nosotros también tenemos que dejar el estilo pecaminoso de vida que llevábamos para servirle a Cristo, hermanos. La pregunta sería: ¿qué hemos dejado nosotros por servirle al Señor? Hay mucha gente que pueda decirle: no necesita dejar nada, hermano. Viva el mismo tipo de vida que lleva, haga lo que le dé su tal gana, hermano. Viva una vida de libertinaje, diga una cosa. No. No olvide, hermano, que nosotros somos apartados para la gloria del Señor. Y cuando habla de personas santas, hermano, está hablando de personas que se han apartado del mal para servirle a Cristo. Pregunte a la persona que está en sigue: ¿usted qué ha dejado para servirle al Señor? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. A mí me preocupa cuando una persona, hermano, llegó con todo su corazón para servirle a Cristo. Oiga bien, cómo mencionar. Por X razón se comienza a juntar con personas, hermanos, que tienen mala información respecto al evangelio, un tipo de libertinaje, hermano. A rato quiere hacer igual que esa persona. Y digo yo: ¿acaso Cristo merece que nosotros vivamos una vida corrupta, hermanos, en medio de un mundo, hermanos, que es lleno de pecado? Y diciéndonos cristianos, hermanos, deberíamos de quitarnos el nombre de cristianos si vivimos en el pecado. Y lo voy a decir de esta manera, hermano: si hay alguien que practica el pecado y viene a la iglesia, no diga a qué tipo de iglesia viene, porque van a creer que el pastor hace lo mismo. Amén. Porque le voy a decir una cosa, o quizás en la casa le hagan la pregunta: ¿fuiste a la iglesia? Sí. Entonces, ¿por qué te comportas así? Así te enseñan en la iglesia. ¿Nunca le han dicho? Eso fue lo que te enseñaron. Y tienen razón de preguntar, sinceramente tienen razón de preguntar, porque si están viendo que usted viene a la iglesia, ellos están esperando que haya cambios en su vida para también ellos poder hacer cambios en su propia vida. Amén. Y le voy a decir algo: este tipo de prédica no le cabe mucho a mucha gente cristiana. No la aceptan. No la aceptan. Este tipo de pastor para ellos es un legalista. No la aceptan. Este tipo de pastor para ellos es un pastor duro, un pastor que no los comprende, que no los entiende, que no los apapacha, que no llega y le dice: no, mi hijito, no hay problema, mientras usted traiga los diezmos no hay problema, y peque, haga lo que le da la gana, nomás traiga los diezmos. Pobre gente, hermanos, que lamentablemente ha habido mucha gente que ha pasado por esta iglesia, y cuando son confrontados con la palabra, tiene una tendencia a irse mejor y seguir practicando el pecado. Y no cree usted que lamento decirlo, es la verdad de las cosas. Probablemente haya gente escuchándome ahorita en redes sociales, lo que estoy mencionando, y es la verdad. La verdad no cambia, sigue siendo la misma verdad. Amén. Nos vemos muy pensativos. Ahora, cuando hablo de que Jesucristo, hermanos, es divino, inmutable, Dios mismo, eterno, Hebreos 13:8 dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él ya era. Antes, hermanos, como vuelvo a mencionar, del pesebre, Él ya era, ya existía. Aún la propia María y José, donde Él vino a nacer allí, hermano, en aquel establo, aún ellos, hermano, fueron hechos aún por el mismo Jesús, se puede decir de esta forma. El mismo mundo en que estamos hoy en día, todo lo que vemos, lo que observamos, fue hecho por Él, porque sin Él nada fue hecho, hermanos, sinceramente. Todo lo que es hecho fue hecho por Él. Amén. Para aquella gente que llega al punto de decir: es que yo no creo en Él, pues no crea o no crea, Él sigue siendo Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, de Dios, moran en la misma perfección y la misma esencia de Dios. Tanto el Hijo como el Padre poseen los mismos atributos, hermanos. Y hay algo, hermanos, que vamos a aprender en esta noche, en este estudio muy interesante. Porque hay una palabra ahí donde dice que él menciona el versículo 6, hablando Pablo, de que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
vamos a estudiar también esa porción. Espero tener tiempo para terminar esta enseñanza esta noche. Veamos lo que dice también, hermanos, Hebreos 1:3, cuando hablo de que Él es de la misma perfección que Dios, tanto el Hijo como el Padre, y que posee los mismos atributos de Dios. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Dice la palabra: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Jesús. No es, hermano, un mito, o como mucha gente llega a pensar, otra religión más del mundo. No, 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 no. Para empezar, Cristo no es religión, es salvación. Así que, hermanos, Cristo es la palabra morfe que acabamos de mencionar ahorita, en forma de Dios. O sea, la verdadera y plena expresión o revelación del Dios mismo. Y esta revelación, mis hermanos, no puede ser explicada, y escuche lo que va a mencionar, por ninguna categoría humana. No puede. Es totalmente, hermanos, inexplicable, aparte de la afirmación de que la fuente absoluta Él es la fuente absoluta de la revelación de Dios mismo, hermano. Y creo yo que ni el mejor teólogo del mundo pudiera explicar exactamente esto, porque el único que ha visto a Dios es Cristo, hermanos. Amén, el que descendió del cielo. Así que debido a esto, de que esto es así, la revelación de Dios en Cristo es real. Y consecuentemente, hermano, aquí Pablo está proclamando lo que la iglesia sostuvo después teológicamente, hermanos, que Dios y Jesucristo son de una sola sustancia. Punto número 3: Jesucristo es igual a Dios. Veamos esta palabra. No sé por qué yo tengo calor, porque hay ocasiones que cuando menos pienso se me cambian los aire acondicionados. Le voy a pedir, hermana, si puede chequear por favor ahí. No sé, o pueda pasar mejor al chequeo. Bueno, aquí le agradezco, yo siento mucha calor. Ahora veamos esto, el punto número 3: Jesucristo es igual a Dios. Esta palabra dice así: no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y la palabra igual a Dios tiene un significado también en el griego: estar en una base de igualdad con Dios. O sea, poseer todas las virtudes y atributos de Dios mismo. Esto es lo que es Jesucristo. Y la palabra aferrarse es la imagen, oigan, como mencionar, aferrarse, esta es la imagen de un ladrón tratando de arrebatar o tomar algo que no es suyo. Esa es la palabra aferrarse. O sea que Cristo no quiso robar. A esto es lo que está refiriendo. Y veamos esto. Lo que Jesús decía, hermanos, constantemente cuando Él estaba aquí en la tierra, que era Dios. Él es Dios. Que Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Que tenía la misma naturaleza de Dios. Que era uno con Dios. Que estaba en pie de igualdad con Dios. Era igual a Dios. Este es Jesucristo. Veamos lo que dice Juan 10:30 al 33. Dice la palabra del Señor: yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna otra obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él es Dios, y es lo que nunca pudieron entender. Y déjeme decirle algo: era gente celosa, pero sin conocimiento en esa área. Y sabe usted que no hay cosa más terrible en este mundo que una persona, entre comillas, diciendo que es celosa de Dios, y una persona, hermanos,
ignorante completamente en cuanto a las Escrituras, que no conocen realmente lo que es Dios. Ahora veamos un detalle, que la palabra uno, esta palabra donde dice yo y el Padre uno somos, aquí en Juan 10:30 al 33, esta es una palabra neutra. O sea que aquí en Juan esta palabra significa cosa, no persona. Escuche esto, no está diciendo que Él es la misma persona que Dios, no, sino uno igual a Dios. O sea que Jesús es de la misma sustancia que Dios. Jesucristo no estaba diciendo que era la misma persona que Dios, para que no vaya a entrar en confusión, como mencioné al principio. Jesús estaba diciendo tener la misma naturaleza que Dios, ser uno con Dios. ¿En qué forma? En naturaleza, en esencia, en poder, en sustancia, en ser, en gloria. Ese es Jesús. El último punto para terminar: Jesucristo no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ahora, la igualdad, ahora, no parece referirse a la naturaleza tanto como a la relación. Y parece razonable, hermanos, que Cristo, siendo la misma revelación de Dios, podía haber reclamado su derecho a ser reconocido igual a Dios. Oiga bien este detalle. Pero al contrario, a la acusación de sus enemigos, como lo mencionan ahí en Juan capítulo 15, esto es precisamente lo que Jesús se negó a hacer: insistir. Él no quiso seguir insistiendo sobre sus derechos como Dios, o usurpar el lugar de Dios. No, Él rehusó, oiga esto, buscar su propio enriquecimiento o gratificación. Quizás Pablo aquí nos enseña una forma, o tuviera en mente el contraste entre el primer Adán, y aquí es donde está la enseñanza para nosotros en esta noche, que egoístamente Adán quiso ser como Dios en el libro de los Génesis. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Adán y a Eva? Ahí Génesis 3:5 lo aclara, dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto para querer ser igual a Dios. ¿Me explico? Y Cristo, cuando siendo Dios, Él no quiso tomar ese nombre allí. Era lo que venía. Él venía a salvar a la humanidad. Él no venía, y aunque estaba en su derecho de decir yo soy Dios, Él no lo hizo. Él hizo todo lo contrario a lo que hizo Adán. Cristo es el segundo Adán, bíblicamente hablando, quien generosamente buscó el bien de los demás. Hablando en la palabra del Señor, en el mismo capítulo que estamos estudiando, Él se humilló a sí mismo por el bien nuestro. ¿Nota el punto? Diferente a Adán. Adán quería ser igual a Dios. Y no les sorprenda, hoy en día hay mucha gente que quiere ser igual a Dios. Se quieren sentir altos. No me toque, no me salude, porque yo soy muy diferente a usted, hermano. Ay, yo no le veo que lo traigan en ruedas de oro, ni que traiga alas, o que esté en un aposento alto ese hombre, algo diferente, o que diga que es divino. Porque así hay gente, hermano, se le sube a la cabeza el ministerio. Usted no le puede decir, hermano, no me diga hermano, yo soy profeta, o yo soy pastor. Digo yo, está bien el que le tenga un respeto a una persona que ministra, pero no que llegue al punto de hacerle saber yo soy más que usted. Si Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo para que usted y yo fuésemos beneficiados con la humillación de Cristo, para enriquecernos a nosotros, Él se hizo pobre. ¿Quiénes somos nosotros para llegar al punto, hermano? Hermano, déjeme decirle algo. El ser humano que está en ese tipo, en esa categoría, tiene problemas, sea ministro o no sea ministro, tiene problema
personal. Qué tremendo, hermano. Wow. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos proteja. El orgullo es terrible, hermanos. Es horrible. Y le voy a decir algo, hermanos. En muchas personas es más fuerte el orgullo que el amor. Sí, hermanos. Hay quienes no se humillan, nada. No quieren hacer nada por amor a nadie, nada. Son pero orgullosos como sí mismos. Puede más el orgullo que el amor. Por eso digo, Dios nos va a ayudar. Veamos lo que dice ahí Filipenses 2, 4 al 5. Porque mencioné, Cristo es el segundo Adán, quien generosamente buscó el bien de los demás. Él no buscó lo que Adán quería, ser igual a Dios. No, si gracias a Dios que removieron ese árbol de allí, hermano. Si no, yo creo que todavía andaba mucha gente, hermanos, comiendo de ese árbol. Que aunque por haber comido Adán y Eva de ese árbol, el pecado pasó a todos los hombres. Dice la palabra, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él no vino buscando sus propios intereses, ni haciéndole saber al mundo, yo soy Dios y aquí hago lo que yo quiera. Muy distinto. Se humilló a sí mismo. Por eso termino. Jesucristo, donde dice que no quería usurpar, es que Él no era un ladrón. Él no estaba aferrándose ni robando títulos de Dios. Hoy en día, hermanos, créame esto que voy a mencionar, hay mucha gente que busca títulos, que busca un puesto, un lugar muy elevado, más alto que los demás, cuando la Biblia nos dice que hemos de considerar a los demás más que nosotros todavía. ¿Verdad que así dice la palabra? Yo no sé, hermanos, si esta enseñanza esté edificando nuestras vidas. Cristo no quiso robar nada de lo que era de Dios, y no estuvo tampoco, hermanos, compitiendo en contra de Dios. Aún Cristo, hermanos, vino por obediencia a Dios. Cristo no robó la deidad, hermanos, no, Él es Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo vuelvo a mencionar, Jesucristo es desde antes del nacimiento en Belén. Él no se consideró, hermanos, ¿cómo le podría mencionar? Él no consideró la manifestación exterior de su divinidad como un tesoro, y aquí está interesante esto, que debía retener. No, al hacerse hombre, se despojó a sí mismo. Esta es la humildad de Jesús. Y esto es lo que Dios quiere a través de la palabra, que nosotros también nos despojemos de todo esto y seamos humildes, hermanos. Amén. Él se despojó a sí mismo aún de la apariencia externa de la deidad. La Biblia dice, verlo hemos sin atractivo para que lo deseemos. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran sabido que Él era Dios, que en realidad era Dios? Las cosas habían sido diferentes. Ahora, déjenme mencionar esto ya, de que mientras que retenía al Señor los atributos que le pertenecían como Dios, y todo por nosotros para salvar a los pecadores y hacerlos santos, que no se vino diciendo, bueno, pues no vino diciendo, yo soy Dios y a mí tienen que venerarme, a mí tienen que venir y doblar rodilla ante mí. No, Él nunca pidió tales cosas, aunque Él era Dios. Aun sin embargo, hermanos, se humilló a sí mismo para que nosotros, nuestro camino que llevábamos equivocado, tomara otro rumbo. En lugar de ir al infierno, ahora podemos ir a la gloria. En lugar de ir a la condenación, tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Ahora, en lugar de que nuestro destino sea el infierno, ahora nuestro destino es el cielo. Que Dios nos bendiga.